Bienvenidos al canal de Anime Plus. Estás pensando en dar el salto al mundo del anime, pero no sabes por dónde empezar. No te preocupes. Si no sabes qué tipo de anime te gusta, aquí te ayudaré a descubrirlo. Estoy emocionada de que te unas a esta aventura y descubras el mundo emocionante del anime. ¿Qué esperas para empezar? Suscríbete y únete a la aventura. Te cuento un breve resumen de la primera temporada de My Academy Vigilantes. Koichi Haimawari es un estudiante común en un mundo extraordinario. A pesar de que el 80% de la población posee dones, poderes sobrehumanos, pocos son los afortunados que se elevan al estatus de héroes, encargados de proteger a la sociedad. Koichi, aunque un ferviente admirador de estos guardianes, había archivado su propio sueño de convertirse en uno, convencido de que carecía de la chispa necesaria. Su vida transcurría en la más pura monotonía, un eco silencioso de las hazañas heroicas que veía a diario. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Koichi. Su rutinaria existencia da un giro radical cuando él y su amiga Pop Steve se encuentran en una situación comprometida, de la cual son rescatados por el enigmático vigilante Knuckle Duster. Este encuentro fortuito no solo les salva la vida, sino que también les abre una puerta inesperada. Knuckle Duster, al ver algo especial en ellos, los recluta para unirse a su causa. Así, Koichi, el joven que se cree incapaz de ser un héroe, se encuentra de repente en el camino de convertirse en un vigilante, una figura que opera al margen de la ley para hacer el bien. A pesar de la abrumadora reticencia que sentía Koichi, no pudo evitar verse arrastrado al mundo de los vigilantes. Estos villanos, a diferencia de los criminales organizados, surgían de repente, impulsados por dones recién manifestados o por la desesperación. Eran caóticos, impredecibles y representaban un peligro inmediato para los ciudadanos. Koichi, que hasta hace poco solo observaba estas situaciones desde la seguridad de su casa, ahora se encontraba en el centro de la acción. Cada encuentro era un torbellino de emociones, el pánico inicial, la adrenalina que lo impulsaba a actuar y sorprendentemente una creciente sensación de propósito. A medida que luchaba junto a Knuckle Duster, Koichi comenzó a entender que ser un héroe, o en este caso un vigilante, no se trataba solo de tener un don espectacular o una fuerza inmensa. Se trataba de tener el coraje para levantarse cuando nadie más lo hacía, de proteger a los inocentes y de tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Aunque sus habilidades eran modestas en comparación con las de los héroes profesionales, Koichi descubrió que su don, la capacidad de deslizarse a gran velocidad, combinado con su ingenio y su genuina preocupación por los demás, eran herramientas valiosas en la lucha contra el crimen. Cada villano detenido, cada ciudadano puesto a salvo, consolidaba su compromiso con esta nueva y peligrosa vida. La vida como vigilante no solo traía consigo la emoción de la justicia, sino también los peligros imprevistos de la exposición. Pop Steve, con su carisma y su don musical, rápidamente se había ganado la admiración del público, y con ella la atención de un tipo muy particular de seguidor, un fan acérrimo cuya devoción rayaba la obsesión. Este individuo no era un simple admirador, su fascinación por Pop había cruzado la línea hacia una fijación enfermiza, alimentada por cada aparición de la vigilante en las noticias clandestinas y en las redes sociales. La situación se tornó alarmante cuando Pop comenzó a notar patrones extraños. Un mismo rostro aparecía repetidamente en la multitud durante sus patrullajes, miradas persistentes que la seguían a cada paso. La sensación de ser observada era constante, una sombra invisible que se cernía sobre ella, minando su confianza y sembrando una inquietud creciente. Lo más escalofriante de todo era la mención recurrente de una misteriosa sustancia. Este fan acérrimo no dudaba en referirse a ella como el medio para alcanzar su objetivo, acercarse a Pop no de la manera convencional, sino de una forma retorcida y controladora. La sustancia, cuyo origen y efectos eran desconocidos, se presentaba como una herramienta para manipular, anular la voluntad de sus víctimas y así poder satisfacer sus retorcidas fantasías. La amenaza era implícita, pero palpable. Este fan no se detendría ante nada para lograr su conexión con Pop, incluso si eso significaba despojarla de su propia autonomía. La necesidad de tener a este acosador antes de que su peligrosa fantasía se hiciera realidad se convirtió en una prioridad urgente, una que pondría a prueba la astucia y la valentía de los vigilantes como nunca antes. A pesar de su creciente confianza como vigilante, Koichi albergaba una preocupación persistente: el uso limitado de su propio don. Su habilidad, que le permitía deslizarse a gran velocidad y cambiar de dirección rápidamente, era indudablemente útil para evadir peligros y moverse con agilidad por la ciudad.
Sin embargo, en el fragor del combate contra villanos con dones destructivos o habilidades de combate superiores, Koichi sentía que su aportación era meramente secundaria. Su don era en esencia defensivo y de evasión, mas no ofensivo. Esta limitación se hacía dolorosamente evidente en cada enfrentamiento, mientras Knuckle Duster se lanzaba de frente con su fuerza bruta y Pop utilizaba su música para distraer o inmovilizar. Koichi se veía a menudo relegado a un papel de apoyo, asegurándose de que los civiles estuvieran a salvo o distrayendo a los enemigos para que sus compañeros pudieran asestar el golpe final. Él anhelaba ser una fuerza más decisiva en la lucha, pero no lograba ver cómo su don podría transformarse en algo más que una herramienta de escape o una distracción menor. Fue en medio de esta reflexión interna que el destino o quizás la suerte puso a Koichi en el camino del héroe profesional Ingenio. Este encuentro fortuito se dio durante un caótico incidente en la ciudad, donde Ingenio, con su impresionante velocidad y agilidad, estaba conteniendo a un grupo de villanos. Koichi, que se encontraba cerca, tuvo la oportunidad única de observar al héroe en acción. Al ver a Ingenio, Koichi experimentó una revelación. Su don no era limitado, él era quien lo estaba limitando. Ingenio no tenía un don de ataque directo, pero lo había perfeccionado de tal manera que se convertía en una fuerza imparable. La visión de Ingenio, operando con tal maestría, encendió una chispa en la mente de Koichi. Se dio cuenta de que el verdadero potencial de un don reside en la ingeniosidad de su usuario. A partir de ese momento, Koichi ya no se vería a sí mismo como un vigilante con un don limitado, sino como un aspirante a héroe con un vasto potencial por descubrir y perfeccionar. La pregunta ya no era si su don era lo suficientemente bueno, sino cómo podía él hacerlo lo mejor posible. La vida de un vigilante como Koichi era una cadena interrumpida de encuentros inesperados. Sin embargo, el destino tenía otra lección en reserva para él, una que llegaría en la forma de un nuevo villano espontáneo. Este villano no era como los anteriores. Su don se manifestaba con una fuerza bruta y una imprevisibilidad alarmante, desatando el caos en las calles. Koichi, en su intento por contener la situación y proteger a los civiles, aplicó las nuevas ideas que había estado rumiando sobre el uso de su don. No solo evasión, sino también desorientación, movimientos circulares para confundir al enemigo y posicionamiento estratégico para crear aberturas. Sin embargo, la ferocidad del villano superó sus cálculos. Un golpe inesperado lo envió volando, dejándolo vulnerable. Justo cuando el villano se preparaba para asestar el golpe final, una sombra se interpuso con una velocidad asombrosa. En un instante, el villano se vio obligado a retroceder. De pie entre Koichi y su atacante, se encontraba un misterioso hombre con una espada de apariencia clásica, manejada con una destreza que Koichi nunca había presenciado fuera de los héroes de la televisión. Los movimientos del espadachín eran fluidos y precisos, una danza letal. Cada estocada, cada par estaba perfectamente ejecutado. El villano, desconcertado por esta nueva amenaza, intentó atacar, pero el hombre de la espada esquivó con gracia, contraatacando con una rapidez que Koichi apenas podía seguir. La batalla, que segundos antes parecía perdida para Koichi, ahora era un espectáculo de habilidad y maestría. Antes de que Koichi pudiera siquiera agradecerle o intentar preguntarle su nombre, el espadachín se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Esta experiencia no solo le había salvado la vida, sino que también le había presentado una nueva forma de heroísmo, una que dependía de la habilidad y la precisión más que de la fuerza bruta o un don llamativo. Este encuentro planteaba más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: el mundo de los vigilantes era más vasto y enigmático de lo que Koichi jamás había imaginado. La ciudad de Naruhata era un crisol de peculiaridades, y eso se extendía a sus justicieros. No eran solo los héroes profesionales con sus licencias y la bendición del gobierno en las sombras, que a veces a plena luz del día operaba una compleja red de individuos que, como Koichi, sentían el impulso de proteger a los demás. Había vigilantes movidos por un sentido innato de la justicia, ex-héroes que habían caído en desgracia, pero no en desinterés, e incluso aquellos con motivos más ambiguos, pero que de alguna manera contribuían a mantener el orden. Cada justiciero de Naruhata tenía su propio estilo y su propio código. Algunos operaban en solitario, fantasmas que aparecían y desaparecían en la noche, mientras que otros formaban pequeños grupos, una especie de hermandad tácita, unida por el deseo de hacer el bien. Sus dones eran tan variados como sus personalidades.
Sin embargo, a pesar de su diversidad de métodos y motivaciones, no todos los justicieros de Naruhata estaban dispuestos a cruzar ciertas líneas. Existía un tácito y a veces explícito conjunto de principios que muchos se negaban a transgredir. Para algunos, la línea era la de la violencia letal. Podían inmovilizar, incapacitar o incluso herir gravemente a un villano, pero nunca quitarle la vida. Para otros, la línea estaba en la manipulación o el control mental, utilizar dones para coaccionar la voluntad de alguien, incluso si era un villano. Se consideraba una violación inaceptable de la autonomía individual. Estos justicieros creían firmemente en el libre albedrío, incluso para aquellos que lo usaban para fines maliciosos. También había quienes se negaban a dañar a los inocentes bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significaba ponerse en mayor riesgo. La protección de los civiles era su máxima prioridad y cualquier acción que pudiera ponerlos en peligro, por mínima que fuera, era impensable. Estas líneas no siempre eran claras y a menudo se difuminaban en el fragor de la batalla, pero representaban el núcleo moral de muchos de los justicieros de Naruhata. Eran los que los separaba de los villanos, los que les recordaba por qué luchaban y los que lo mantenían anclados a su humanidad, en un mundo lleno de poderes extraordinarios y peligros constantes. La vida de un vigilante rara vez ofrecía un respiro, y para Koichi las sorpresas venían en todas las formas. Sin embargo, en esta ocasión, el acercamiento no provino de un villano, sino de una figura mucho más inesperada, una universitaria. La joven, con una apariencia que irradiaba inteligencia y una determinación sutil, se acercó a Koichi en un momento de aparente calma. Su forma de abordar la situación fue directa y académica. Había estado observando a Koichi y a sus compañeros vigilantes desde la distancia, analizando sus movimientos y los patrones de sus operaciones. La universitaria le ofreció a Koichi una ayuda invaluable. Su investigación, combinada con sus conocimientos en diversas áreas, le permitía discernir debilidades en los dones de los villanos o identificar patrones de comportamiento criminal que a los vigilantes les tomaría mucho más tiempo descubrir. Podría proporcionarle información crucial, acortar los tiempos de reacción y, en esencia, hacer que sus esfuerzos como vigilante fueran mucho más eficientes y seguros. Sin embargo, esta oferta de asistencia venía con un precio, uno que resonaría profundamente con el código moral de Koichi. La universitaria lo que exigía a cambio era un favor que dejó entrever que podría comprometerlo gravemente. Implicaba de alguna manera cruzar esas líneas que muchos justicieros en Naruhata se negaban a cruzar. La propuesta dejó a Koichi en una encrucijada moral. Por un lado, la ayuda de la universitaria representaba una oportunidad sin precedentes para mejorar su eficacia y, por extensión, proteger a más personas. La posibilidad de ser más fuerte, más inteligente y más estratégico en su lucha contra el crimen era tentadora, especialmente después de sus recientes dudas sobre su don. Por otro lado, la idea de comprometer sus principios, de cruzar una línea que podría erosionar su propia moralidad como vigilante, era profundamente inquietante. En el vibrante y a menudo caótico panorama global de los héroes, pocos nombres resonaban con tanta fuerza como el de Captain Celebrity, el indiscutible número 1 de los Estados Unidos. No solo era un combatiente formidable, sino también un maestro de la autopromoción. Sabía cómo cautivar a las masas, cómo convertir cada rescate en un evento mediático y cómo capitalizar su imagen para mantener su estatus en la cima. Su agenda estaba repleta de apariciones públicas, patrocinios y campañas benéficas. Todo ello cuidadosamente orquestado para solidificar su posición como el rostro de la justicia en la nación. Su eficiencia en el campo de batalla era innegable, sus intervenciones eran rápidas y a menudo espectaculares, minimizando los daños colaterales y maximizando el impacto visual. Sin embargo, para Koichi, la figura de Captain Celebrity dejaba mucho que desear. Koichi, inmerso en la cruda realidad de las calles, donde la justicia era un asunto de riesgo personal y decisiones difíciles, veía más allá del brillo superficial. Para él, Captain Celebrity representaba todo lo que estaba mal con la visión pública del heroísmo. Koichi, que había aprendido la importancia de la precisión y la estrategia de la mano de ingenio y el misterioso espadachín, encontraba la aproximación de Captain Celebrity superficial y en ocasiones irritante. En un mundo donde los dones podían ser impredecibles y los villanos brutales, Koichi sentía que la esencia del heroísmo residía en la responsabilidad, la empatía genuina y la voluntad de ensuciarse las manos, no en el brillo de una capa o el tamaño de un titular.
Una mañana, la vida de Koichi dio un giro inesperado cuando recibió una llamada. Su madre venía de visita a Naruhata. La noticia lo llenó de una mezcla de alegría y pánico. La idea de que su madre, ajena por completo a su doble vida, se adentrara en el caótico mundo de los vigilantes, lo puso al borde del ataque de nervios. ¿Cómo ocultaría sus actividades nocturnas? ¿Cómo explicaría las contusiones o el cansancio crónico? La llegada de su madre fue como un torbellino de calidez y preocupación maternal. Inmediatamente, la casa de Koichi se llenó con el aroma de su cocina y el sonido de sus consejos. Ella, con su energía inagotable y su característica preocupación por su bienestar, lo colmó de preguntas sobre su vida universitaria y sus planes. Koichi hábilmente esquivó las preguntas más incómodas, intentando proyectar la imagen del estudiante aburrido que ella creía que era. El verdadero desafío llegó cuando su madre expresó el deseo de conocer a su novia y sus nuevos amigos. Con el corazón en la mano, Koichi organizó un encuentro. Para su sorpresa, la presentación fue menos desastrosa de lo que imaginaba. El clímax de la visita fue el recorrido por la ciudad que Koichi le ofreció a su madre. Mientras la llevaba por las bulliciosas calles de Naruhata, Koichi no pudo evitar ver la ciudad a través de sus ojos. Ella admiraba la arquitectura y disfrutaba del ambiente vibrante. Koichi sintió una punzada de culpa por ocultarle su verdadera vida, pero también una profunda satisfacción. A pesar de los riesgos y los secretos, estaba protegiendo no solo a Naruhata, sino también la tranquilidad de su madre. La visita fue un delicado equilibrio entre la honestidad y el engaño, una danza cuidadosa que Koichi ejecutó con la esperanza de mantener a salvo a las personas que amaba, tanto en las sombras como bajo la luz del día. La vida de Pop Steve, la idol clandestina y vigilante, se encontraba en una encrucijada. La oportunidad de participar en cierto evento que había surgido, una plataforma que prometía llevar su música y su mensaje a una audiencia masiva, mucho más allá de los confines de los callejones de Naruhata. Para cualquier artista, esta sería una oportunidad de oro, el sueño de una vida. Sin embargo, para Pop, la decisión era mucho más compleja. Se debatía entre sus dos pasiones, el brillo de los focos y la cruda realidad de las calles. La decisión no era sobre su futuro personal, sino sobre su identidad misma. Era una artista que ocasionalmente ayudaba a la justicia, o una vigilante que usaba su arte para un bien mayor. La tensión de esta elección la consumía, obligándola a sopesar el impacto de cada camino en su vida y en la de aquellos a quienes protegía. Mientras Pop lidiaba con su dilema artístico, Knuckle Duster seguía inmerso en su propia y peculiar investigación, el misterio de las abejas. Lo que para la mayoría sería una simple curiosidad, para el curtido vigilante se había convertido en una obsesión silenciosa, un hilo suelto que lo intrigaba profundamente. Su interés en las abejas no era botánico ni ecológico, más bien estaba relacionado con ciertos patrones extraños que había notado en la ciudad. Sutiles anomalías que sus instintos de veterano le decían que no eran una coincidencia. Había indicios de que estos insectos o algo relacionado con ellos estaban conectados con la aparición de ciertos dones inusuales o con la propagación de fenómenos inexplicables en Naruhata. Knuckle Duster, con su aguda percepción para lo anómalo, sentía que había una conexión, una pieza faltante en el rompecabezas del submundo criminal que solo las abejas podían revelar. Esta investigación de las abejas no solo era una distracción de la constante lucha contra los villanos, sino también una búsqueda de la verdad subyacente que podría explicar muchos de los fenómenos extraños que asolaban Naruhata. Knuckle Duster estaba convencido de que si podía desentrañar el secreto de las abejas, podría descubrir la raíz de una amenaza mucho mayor, una que podría poner en peligro no solo a los vigilantes, sino a toda la ciudad. Su determinación era férrea, su mente aguda y su mirada, incluso en la búsqueda de algo tan pequeño como una abeja, reflejaban la misma intensidad que aplicaba al enfrentar a los criminales más peligrosos. La decisión estaba tomada. Pop, con el corazón dividido pero firme, había optado por participar en el evento, esperando que su música pudiera de alguna manera tender puentes entre su vida como artista y su compromiso como vigilante. Koichi, a pesar de sus reservas sobre la exposición pública, la apoyaba incondicionalmente. Sabía que esta era una oportunidad crucial para Pop y como su compañero y amigo estaría a su lado, aunque eso significara adentrarse en un mundo completamente diferente al de las oscuras calles de Naruhata. Al llegar al centro comercial, la primera tarea de Pop y Koichi fue conocer al resto de los participantes. La diversidad era asombrosa. Había desde aspirantes a ídolos, con dones relacionados con la voz o la presencia escénica, hasta artistas de efectos visuales. Cada uno tenía su propio sueño, su propia ambición y una mezcla de nerviosismo y emoción por la oportunidad que tenían ante sí. La preparación para el evento no solo implicaba ensayos y pruebas de sonido para Pop,
para Koichi significaba una preparación mental para lo impredecible. Aunque el escenario fuera el centro de atención, la sombra del peligro siempre lo seguía. Mientras el centro comercial se llenaba con la anticipación del evento, Pop estaba lista para deslumbrar con su arte y Koichi, con los sentidos agudizados, listo para protegerla de cualquier amenaza que se atreviera a perturbar la promesa de un nuevo comienzo. El telón estaba a punto de levantarse, no solo para un espectáculo musical, sino para otro capítulo impredecible en la vida de los vigilantes de Naruhata. El centro comercial bullía con la energía del festival. En el corazón de todo, Pop Steve subía al escenario. Su don combinado con su talento vocal llenó el espacio con melodías pegadizas y una energía contagiosa. El público cautivado coreaba, aplaudía y bailaba. Para la mayoría era solo un espectáculo. Para Pop era su manera de esparcir alegría y quizás de enviar un mensaje de esperanza a un mundo que a menudo parecía sombrío. Knuckle Duster, con su inconfundible aura de dureza, había estado rastreando una amenaza que no podía permitirse que interfiera con la felicidad de Pop ni con la seguridad de la multitud. Su investigación sobre las misteriosas abejas lo había llevado directamente a un enfrentamiento inevitable con Hachizuka, una villana cuyo don estaba relacionada con los insectos y, lo más preocupante, con la propagación de una sustancia química inestable. Hachizuka, con una sonrisa desquiciada, desató su don, nubes de insectos zumbadores y una niebla ácida y corrosiva que emanaba de su cuerpo. El aire se volvió espeso y acre, y los insectos, modificados por su don, picaban con un dolor punzante, intentando paralizar y desorientar a Knuckle Dust. El veterano vigilante, con su fuerza bruta y su resistencia al dolor, eran formidables, pero la naturaleza insidiosa del don de Hachizuka representaba un desafío diferente. La lucha era brutal y desesperada. Cada golpe que Knuckle Duster conectaba, Hachizuka respondía con una nueva ráfaga de sus criaturas o una exhalación más tensa de su gas. Knuckle Duster no solo luchaba por sí mismo, sabía que si Hachizuka lograba llegar a las áreas públicas, la tragedia sería inevitable. El caos de la multitud y la potencia del don de Hachizuka podrían desatar un pánico masivo y causar heridas graves. Mientras escuchaba los ecos distantes de la música de Pop y los aplausos de la multitud, Knuckle Duster sentía una urgencia renovada. Tenía que detener a Hachizuka, aquí y ahora, en las sombras, para que la luz del festival pudiera continuar brillando sin interrupciones. La batalla se intensificaba, una confrontación secreta que nadie en el escenario o en el público sospecharía. En las calles de Naruhata, la incesante batalla entre el bien y el mal seguía su curso, un ciclo interminable de ataques de villanos y respuestas heroicas. Los héroes profesionales, con sus dones deslumbrantes y su presencia mediática, se mantenían como el principal baluarte contra las amenazas a gran escala. Sus intervenciones eran espectaculares, sus rescates celebrados y su imagen un faro de esperanza para la ciudadanía. Sin embargo, no podían estar en todas partes a la vez, y la naturaleza impredecible de los villanos espontáneos garantizaba que siempre hubiera focos de caos que requerían una respuesta inmediata. Ahí es donde entraban los vigilantes. Koichi Haimawari, con su don perfeccionado y su creciente astucia, y Pop Steve, dividiendo su tiempo entre el escenario y las sombras, se habían consolidado como una fuerza vital. Junto a otros justicieros anónimos de la ciudad, formaban una red subterránea que suplía las carencias del sistema oficial. Eran los que respondían a los pequeños incidentes antes de que escalaran, los que protegían a los ciudadanos en los callejones oscuros y los que se enfrentaban a amenazas que no ameritaban la atención de un héroe de primera fila. La simbiosis, aunque no reconocida oficialmente, era innegable. Héroes y vigilantes, cada uno a su manera, luchaban por mantener la paz en Naruhata. En medio de esta lucha constante, una ausencia notable comenzaba a sentirse, la de Knuckle Duster. El veterano vigilante, mentor y figura paternal para Koichi y Pop, parecía haber depuesto las armas, se había retirado de las primeras líneas. Su ausencia no pasó desapercibida. Los encuentros con villanos ahora se sentían más precarios. Sin su fuerza bruta y su experiencia inigualable, Koichi y Pop se preguntaban qué le había pasado, intentando rastrear sus pasos y desentrañar el motivo de su repentina inactividad. ¿Había resultado demasiado herido en su última batalla, o su obsesiva búsqueda de la verdad sobre los dones y los villanos lo había llevado a un descubrimiento tan profundo que lo había apartado del combate físico? Su silencio era una incógnita, un peso en los hombros de Koichi y Pop, quienes ahora debían navegar por un mundo peligroso sin la guía y la protección de su mentor. La lucha continuaba, pero con un vacío significativo en sus filas.